Welcome back to the program. Today we are joined by Pepe Escobar, Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Pepe Escobar, periodista y analista político, para hablar de lo que parece ser todo Oriente Medio, sumido en un conflicto enorme. Gracias por volver a estar con nosotros. Ahora vemos que Estados Unidos e Irán parecen al menos dirigirse otra vez hacia una guerra total. Los iraníes están considerando retirarse por completo del memorando de entendimiento. Yemen está atacando a Arabia Saudí. Irán, al parecer, también está atacando a Arabia Saudí. Yemen podría incluso cerrar el Mar Rojo. En fin, básicamente toda la región parece estar a punto de caer en un gran incendio. Y ahora incluso vemos algunos ataques de levantamientos iraquíes contra kuwaitíes al otro lado de la frontera. Quiero decir, esto realmente no pinta bien. ¿Qué opinas de todo esto? Perdona, son muchas cosas a la vez. Pero, ¿cómo estás evaluando la situación? Luego podemos entrar en los detalles. Glenn, me encanta tu forma diplomática de resumirlo. Glenn, I love your diplomatic shorthand. It does not look good. We could expand No this to the pinta whole bien. planet. Podríamos ampliar esto a todo el planeta. Me encanta, porque es la mejor definición de lo que viene. Sí, es algo extremadamente angustiante, previsible, pero sabíamos que iba a pasar, porque en esencia, la estrategia estadounidense en este momento intentaba aplicar la táctica de dividir y dominar frente al eje de la resistencia. Y claro, el efecto ha sido justo el contrario. El eje de la resistencia está cada vez más coordinado, incluyendo, por ejemplo, a Irak. Y eso se ha visto, por ejemplo, la semana pasada, cuando tuvieron lugar los ritos funerarios más extraordinarios que se recuerdan, y que unieron a los chiíes de Irán e Irak. Uniting Shiites in Iran and in Iraq. So the level of understanding. Así que el nivel de comprensión, de dolor, de respeto y de solidaridad nacional que vimos en Nayaf y en Kerbala, dos lugares donde cuando pones un pie sientes de verdad su fuerza espiritual, estaba totalmente en sintonía con lo que vimos en Teherán, en Qom y en Mashhad. Hablamos de más de 40 millones de personas. Y esto es algo que confirmé con algunos amigos iraníes, y todos dicen lo mismo. Ahora hay un consenso nacional y gira en torno a la idea, al concepto, no necesariamente en términos cotidianos de la venganza, básicamente. No hay posibilidad de entendimiento con Irán. Los estadounidenses, punto. Y por eso, si hablas con un iraní medio sobre el memorando de entendimiento, todos responden que no, que intentaban engañarnos. Memorandum of understanding, they all say no. They were trying to fool us. And this consensus arrived at the top. Y ese consenso llegó hasta la cúpula, según la mejor información que tenemos. Y eso significa el Consejo de Seguridad Nacional. No se trata solo del factor político, con figuras como el presidente Pezeshkian, Arakchi, Ghalibaf, todos esos nombres que ahora son conocidos en todo el mundo, sino también de los altos mandos de la Guardia Revolucionaria. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Pues esto es exactamente lo que están haciendo ahora. Están jugando con Trump. Y cuidado con los persas, saben cómo jugar con cualquiera. Si pensamos en su historia dinástica, en todos los imperios, en todas las invasiones que han sufrido, cómo han sabido controlar esas invasiones y ataques, cómo la solidaridad nacional se convierte en algo muy, muy fuerte y acaban siendo aún más poderosos. Así que lo más inquietante de todo esto para todos los que lo seguimos de cerca es que la escalada ha vuelto. Esto es algo que tú, yo y muchos otros ya habíamos previsto que ocurriría. Pero, ¿hasta dónde va a llegar? Además, cada nuevo elemento que se añade día tras día hace que todo sea aún más volátil. Por ejemplo, no podemos afirmar con total certeza que Arabia Saudí atacara Yemen en el aeropuerto de Saná. Podría haber sido una operación de falsa bandera, un ataque fuera de control, una organización, cualquier cosa. Y los saudíes han sido extremadamente cautelosos al respecto. Pero lo realmente interesante es que los yemeníes en el fondo lo estaban esperando. Unos días antes, cuando el avión de Mahan se acercaba al aeropuerto internacional de Saná, que por cierto fue prácticamente destruido por los israelíes el año pasado.
It's where I landed when I went to Yemen last year. Fue donde aterricé cuando fui a Yemen el año pasado, cuando el aeropuerto todavía funcionaba. Yemen Airways aún tenía 3 aviones. Esos 3 aviones fueron bombardeados después por los israelíes. Ahora no les queda ninguno. Así que esto fue Irán rompiendo el bloqueo que Arabia Saudí impuso a Yemen durante 11 años. Fue algo enorme, de verdad. El primer vuelo de Mahan Air fue allí para recoger a una delegación yemení y llevarla a Teherán para las ceremonias fúnebres relacionadas con el entierro del Ayatollah Khamenei. Luego hubo un vuelo de regreso de Teherán a Saná que llevaba a muchos yemeníes, además de otros que ya estaban en Teherán. Y así, 250 personas más o menos. Era un Airbus lleno hasta los topes. Y cuando el vuelo de Mahan Air se estaba acercando a Saná, bombardearon la pista. Así que el piloto, en unas circunstancias extremas, el tipo fue de verdad impresionante, hizo un giro de 90 grados antes de aterrizar y acabó aterrizando en Hodeida, que en realidad ya no es un aeropuerto, porque Hodeida también fue bombardeada por los estadounidenses el año pasado. Y por alguna especie de intervención desde arriba, la pista de Hodeida se terminó hace solo unos días. Eso permitió que el vuelo de Mahan Air pudiera aterrizar allí. Así que no está claro si esto fue realmente un ataque saudí. Podría haber sido un ataque, y es la explicación más probable, un ataque del gobierno títere de Adén, el puerto del sur que cuenta con el apoyo de Arabia Saudí. El problema es que no tienen fuerza aérea y tampoco tienen misiles. Entonces, ¿de dónde salen los aviones y los misiles? Los yemeníes identificaron una base militar en Arabia Saudí y dijeron, mirad, los cazas despegaron desde esta base militar. Así que bombardearon un aeropuerto civil y uno militar. Es decir, 2 por 1. Y eso es extraordinario, Glenn. Recuerda que los iraníes tardaron, ¿qué? Casi 2 meses en hacer un 2 por 1 frente a los ataques estadounidenses. Los yemeníes lo hicieron en un solo día. Y todo el mundo entendió el mensaje. Si te metes con ellos, será 2 por 1 en todas partes. Y obviamente los saudíes ahora están aterrados. No saben cómo controlar eso. Si esto fue realmente una iniciativa saudí, se han metido en un callejón sin salida. Así que desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, es una auténtica estupidez por su parte. Y si no lo fue, ¿quién lo hizo y con qué propósito? Bueno, claro, ya sabemos quiénes podrían haberlo hecho, los sospechosos habituales, para volver a dividir y dominar en todo el mundo árabe, como hacen en todas partes. Así que esto es solo un detalle más entre muchos. Día tras día tenemos casos como este. Y siempre queda esa sensación de fondo de que los iraníes están observando todo eso y dicen, sí, podemos hacerlo porque tenemos todo el tiempo del mundo. Ellos, los estadounidenses, no lo tienen. Bueno, recuerdo la primera vez que estuvimos todos en esta guerra, y era, básicamente una guerra total. Aún así, quedaban algunos peldaños por subir en esa escalada, así que la gente se preguntaba si Yemen se uniría a la lucha, porque eso sería bastante perjudicial. Es decir, si se cerraba el Mar Rojo. ¿El Mar Rojo? Sí, claro. Pero ahora, por supuesto, eso es justo lo que está pasando. Y parece que podríamos ver una escalada mucho mayor que la de la última vez. Me preguntaba, ¿cómo ves tú la importancia de todo esto? Y también, ¿cuál es el planteamiento de los estadounidenses aquí? Porque ahora estamos bloqueando, el Mar Rojo está bloqueado, y los estadounidenses, según dicen, están volviendo a imponer su bloqueo en el Estrecho de Hormuz. Sí, Trump está un poco por todas partes. Dijo que todos los barcos deberían pagar una tasa del 20% a Estados Unidos. ¿Quién quiere pasar por el Estrecho de Hormuz? Esto es importante para Trump, porque quiere dejar claro que Irán no lo controla. Según sus propias palabras, América es el guardián del Estrecho de Hormuz. Pero ahora vuelve y dice que, al final no van a aplicar esa tasa del 20%. Quiero decir, ¿cómo se entiende esto? De un día para otro, ¿dónde está la coherencia?
No puede ser algo intencionado, porque ¿por qué dirías eso el primer día si no vas a mantenerlo al siguiente? Es bastante sorprendente. Pero, ¿cómo ves tú que se cierren todas estas vías marítimas clave? Son las arterias del comercio internacional. Esto es lo que mantiene viva la economía global. ¿Qué están haciendo exactamente? Bueno, cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos, Glenn, él no es capaz de seguir lo que pasa por su cabeza de un segundo a otro. No tiene estrategia, no tiene táctica, no lee, no escucha a nadie, no tiene ni idea de en qué se ha metido. Así que es evidente que, de un día para otro, aparecen esas declaraciones completamente absurdas en Truth Social. Y eso es un problema, porque controla el ciclo informativo. La gente lo lee en medio del desierto del Sahara, literalmente, todo el mundo. Y entonces la conversación gira en torno a vaya, mira lo que ha dicho hoy, y sigue. Manipula el ciclo de noticias en todas partes. Pero en el fondo, nadie señala los puntos clave, el núcleo del asunto en realidad. Sin táctica, sin estrategia, está acorralado, está desesperado, y lo sabe. Y no hay salida. La única vía de escape que tenía, la que le ofrecieron los mediadores que llevaban semanas trabajando día y noche, era el memorando de entendimiento, que por cierto, firmó oficialmente. Su firma está ahí, lo firmó en Versalles, no muy lejos de donde estoy yo. Bueno, eso era evidente y ahora la propia dirección iraní, tanto civil como militar, lo está reconociendo por lo que realmente es. Solo estaba ganando tiempo. El problema es que ya no puede seguir haciéndolo, porque todos esos datos sobre la reserva estratégica de petróleo, hay todo tipo de proyecciones. Recibí, por ejemplo, un informe hace unas semanas, unos 10 días más o menos, y escribí una columna sobre ello. Y ese informe básicamente decía que la fecha límite, muy ajustada para que aparezcan las grandes líneas rojas, es a mediados de agosto, y ya estamos a mediados de julio. Y hay otros que dicen que esto podría ocurrir entre finales de julio y principios de agosto. Así que está luchando contra sí mismo, contra la economía estadounidense y contra la economía global al mismo tiempo, porque simplemente no es capaz de pensar de forma estratégica. Y por supuesto está el elemento del ego, que es sin duda el gran motor de Trump. Odia ser humillado, y está siendo humillado por la derrota estratégica que resulta de la guerra que él mismo ordenó. Así que imagina cómo se siente eso en la mente de básicamente un adulto con mentalidad de niño de 4 años. Se nota en sus incoherencias, en esos arrebatos infantiles de rabia. Como decías, no hay ninguna coherencia. Nada de lo que escribe o dice lo tiene. Presume y, por supuesto, rabia. Se percibe que hay muchísima rabia detrás de él. Ha amenazado con exterminar la civilización iraní al menos 4 o 5 veces en las últimas semanas. En serio, exterminarlo todo, literalmente. ¿Y a dónde lleva esto? Y todos los que han estado intentando, y cuando digo todos, quiero decir literalmente todos, no solo los mediadores pakistaníes, también los cataríes, los turcos, los egipcios, todos, los omaníes, todos los que han intentado decir, vale, no podemos permitir que el memorando se descarrile. Este es el último saludo de oportunidad. Si esto se descarrila, será una guerra total. Y aquí estamos otra vez, en otra escalada provocada por él, descartando el único mecanismo posible que podría darle una salida más o menos digna, si al menos siguiera los puntos básicos del memorando de 14 puntos. No, han roto casi todo. Así que los iraníes lo están mirando y han dicho, ¿para qué sirve esto? Vale, podemos hacerlo y ahora los compromisos son bilaterales. Si ellos lo rompen, nosotros también lo rompemos. Ya no es unilateral. Por eso hay prácticamente un consenso entre la cúpula dirigente en Teherán de que no tiene sentido seguir. El alto el fuego ya se ha roto. El memorando de entendimiento está muerto, se acabó. Deberíamos salir y actuar por nuestra cuenta. Pero esto no es una decisión definitiva. Esperamos recibir información adicional entre hoy y mañana.
exactamente, digamos, cuánto más van a tolerar los iraníes los ataques estadounidenses. Y este es un punto clave, absolutamente clave. And this is a key, absolute key point, because publicly they have already Porque públicamente ya lo han dicho, a través de miembros del Majlis y de algunos miembros del Consejo de Seguridad, si hay otro ataque estadounidense, salimos del TNP. Y todos sabemos lo que eso significa si llega a ocurrir. Así que esto ya se está debatiendo, y el liderazgo iraní ya tiene un plan B. Bien, salimos del TNP. Punto. Y no hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto. Esto es algo que Larry Johnson y yo estábamos intentando confirmar con total seguridad como muy tarde mañana o a finales de esta semana. Es muy complicado. La persona que nos pasó esta información forma parte del círculo más cercano del líder, Mostafa Khamenei. Por eso es tan importante. Pero nos dijo a través de sus intermediarios que no debíamos publicar esto como un hecho, que todavía se está considerando. Pero ya de por sí es una bomba, ¿verdad? Y claro, esto puede haberse filtrado a Mar-a-Lago y a Washington. ¿Te imaginas si eso pasa, Glenn? De hecho, toda la ficción que los estadounidenses han intentado vender dentro del país y al resto del mundo sobre el programa nuclear iraní se derrumba por completo. Todos sabemos la verdadera razón de la guerra, sobre todo porque la guerra fue cuesta abajo desde el principio. El control de los puntos estratégicos del petróleo, que ya perdieron. Estados Unidos no volverá a controlar el estrecho de Hormuz. Esa es en realidad la bomba nuclear de Irán. Ni siquiera necesitan un programa nuclear. Ya tienen su bomba nuclear, que es el control de Hormuz. Y eso es lo que hace que el presidente de Estados Unidos, con apenas 4 años en el cargo, esté aún más desesperado. Él mismo se lo ha buscado. Es el mismo problema otra vez. Sé que esto empezó como una guerra para derrocar al gobierno iraní, para destruir Irán, o al menos imponer un gobierno títere, algo parecido a lo que pasó en Libia o en Siria. Pero ha cambiado de forma fundamental. Como decías, ahora se trata de quién puede controlar esa vía marítima clave, el estrecho de Hormuz. Y parece que podrían darse situaciones en las que todos ganaran. Si hubiera algún esfuerzo diplomático para crear algún tipo de organismo administrativo. Pero me da la impresión, al menos por lo que percibo de Irán últimamente, de que ya no creen que la diplomacia sea posible, porque bueno, básicamente sienten que están tratando con salvajes, y no uso esa palabra a la ligera. Lo que quiero decir es que su oponente está cometiendo asesinatos masivos de civiles. Han apoyado básicamente un genocidio perverso en Gaza. Como decías, amenazan con exterminar regularmente a una nación de 93 millones de personas. Es un comportamiento bastante extremo. Y al mismo tiempo no hay ninguna posibilidad real de hablar ni de tener una vía diplomática. Quiero decir, han hecho acuerdos diplomáticos. Tuvieron el JCPOA, pero los estadounidenses no cumplieron su parte, y entonces se retiraron. Luego hubo 2 guerras en unos 6 meses, en las que se suponía que iban a cerrar un acuerdo, pero en realidad lo usaron para engañar a los iraníes, para que bajaran la guardia y poder lanzar ataques por sorpresa. Ahora ya tienes el memorando de entendimiento. Incluso en el momento en que se firmó, Trump decía que no tenía nada que ver con reparaciones, ¿sabes? Y amenazaba con atacarlos otra vez. Todo eso violaba el propio memorando mientras lo estaba firmando. Quiero decir, si además lo pones en el contexto más amplio de lo que pasa en el mundo, ves lo mismo con la guerra contra Rusia. En 2014, los europeos acordaron formar un gobierno de unidad, pero se echaron atrás unas horas después, cuando derrocaron al gobierno. También los vimos firmar los acuerdos de Minsk, que en realidad solo fueron un intento de ganar tiempo.
Y ahora están hablando de que haya un alto el fuego para acabar con la guerra. Ya lo están comentando abiertamente entre ellos. Sí, ahora pueden reabastecer a Ucrania con misiles, pueden volver a reforzar el ejército, pueden mover tropas de la OTAN dentro de Ucrania. Así que nadie está buscando la paz. La diplomacia siempre es solo un juego. Y lo que tenemos ahora es una brutalidad a otro nivel. La diplomacia está muerta. Claro, los chinos deben de estar observando todo esto también, llegando a la conclusión de que a partir de ahora, la fuerza es la que manda. No hay derecho internacional, no hay reglas, no hay diplomacia, no hay acuerdos que podamos firmar que realmente establezcan cómo deben relacionarse las naciones. Pero esto es extremadamente peligroso y cuesta imaginar cómo será el mundo después de esta guerra. Sobre eso, ¿vemos alguna salida aquí? Quiero decir, no con los estadounidenses, porque nadie va a confiar en lo que firmen, de todos modos. Creo que cualquiera que mirara el momento en que firmaron el memorando de entendimiento y luego lo leyera, sabía que los estadounidenses no iban a cumplirlo. No iban a pagar $300 mil millones, no iban a levantar las sanciones, no iban a, ya sabes, poner fin a las sanciones ni a descongelar todos los activos de Irán. Quiero decir, era un disparate, pero ¿ves posibles otros acuerdos? Por ejemplo, ¿podrían Omán e Irán llegar a un entendimiento después de esta guerra, o antes tendrían que liberarse del control de Estados Unidos? Bueno, digamos que no hay un acuerdo general o global. Es imposible, porque eso implicaría a Estados Unidos, y ambos coincidimos en que, según nuestro buen amigo Sergei Lavrov, Estados Unidos no es capaz de llegar a acuerdos, y lo han demostrado una y otra vez. Pero en Asia Occidental sí, porque en Asia Occidental los principales actores quieren algún tipo de nuevo entendimiento. El problema es cómo van a manejar a los estadounidenses. Por ejemplo, los pakistaníes están implicados en la mediación por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con su propia seguridad desde Asia del Sur hasta Asia Occidental y con la posibilidad de que puedan ofrecer una nueva cobertura de seguridad en la región, gracias al pacto militar que ya tienen con Arabia Saudí. Por ejemplo, hace unas semanas, Munir fue a Riad para volver a consolidar su pacto militar. Básicamente le dijo en persona a MBS, mira, si estás buscando una nueva arquitectura de seguridad en Asia Occidental, nosotros somos tus aliados y tú lo sabes. Entonces, ¿cómo van a conseguirlo? Y claro, para poder decirle eso a MBS, antes tuvieron que hablar con los iraníes. Primero, porque estaban actuando como intermediarios entre los iraníes y los estadounidenses. Y segundo, porque hay una relación muy buena entre la cúpula de Islamabad y la de Teherán. Por ejemplo, cuando Munir va a Teherán, se reúne cara a cara con el líder Mostafa Jamenei. Muy poca gente, incluso dentro de Irán, puede hacer algo así. Los pakistaníes, en todo ese teatro diplomático al estilo Suiza, ofrecieron seguridad a los iraníes. Larry y yo informamos sobre eso con todo detalle. Y la información que tenemos de la gente en la mesa, de hecho, de los mediadores, es que mira, todo el mundo quiere algún tipo de acuerdo, sea el que sea. El problema, claro, es cómo convencer a Trump de que un acuerdo le conviene, teniendo en cuenta su narcisismo megalómano. Así que si no hay acuerdo con los estadounidenses, es bastante posible que se alcance otro tipo de pacto en torno a una nueva arquitectura de seguridad, con Pakistán como coordinador. Arabia Saudí y Qatar podrían sumarse, y más adelante quizá otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos son un caso complicado. Los mediadores, por ejemplo, nos dijeron que con los Emiratos va a suceder, pero que llevará al menos unos meses convencerles de que esa es la dirección en la que avanza la historia. Y por supuesto, Turquía apoya esa idea, lo cual es muy importante. Egipto también förning pargur till ese paraguas de seguridad. Así es un board.
Y todos los actores implicados en estas negociaciones, esto es lo que quieren. Todo el mundo sabe lo que eso implicaría, una nueva oleada de furia estadounidense. Pero, ¿qué harían los americanos? ¿Bombardear Riad? Bueno, podrían hacerlo. Nada está fuera del ámbito de lo posible cuando hablamos de Trump y del CENTCOM en este momento. Pero eso dependerá de cómo se mueva Arabia Saudí. Y ahora tenemos, volviendo al principio de nuestra conversación, ese conflicto entre Arabia Saudí y Yemen. Un problema enorme que vuelve a aparecer en medio de todo esto, y que es justo lo último que los saudíes necesitan ahora mismo. Por eso algunos pensamos que esto tenía que ser una operación de falsa bandera, porque ir contra Yemen en este momento va en contra de los intereses saudíes, sabiendo que Yemen tiene los misiles que realmente importan. Pueden bloquear el Bab el-Mandeb, atacar el oleoducto de Yanbu, bloquear el Mar Rojo, lo que quieras. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora? No tiene ningún sentido. Obviamente, la versión estadounidense, la que se ve en esas cosas del IDF y el Mossad en Estados Unidos que se hacen pasar por periodismo, dice que MBS estaba bajo presión de Trump, o al revés, que MBS llamó a Trump y le dijo, mira, hay un problema con Yemen, ¿me permites bombardear su aeropuerto? Lo cual es completamente absurdo. Así que todavía no sabemos el origen de este bombardeo del aeropuerto de Saná, porque esto vuelve a poner todo patas arriba, una vez más, y además en perjuicio de los intereses saudíes. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y más aún si tenemos en cuenta que los saudíes, desde el principio, formaban parte de ese bloque del CCG que buscaba algún tipo de entendimiento con Irán. ¿Te acuerdas, Glenn, de aquella primera reunión de Islamabad? Mucho antes de la reunión oficial, cuando Vance vino desde Occidente y Ghalibaf desde Teherán. En esa primera estaban Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Ahí empezó todo. Y luego, claro, Pakistán fue a China. Hablaron con Wang Yi y Wang Yi les dijo, mirad, tenéis que hacerlo mejor que eso. Eso acabó dando lugar a la reunión de Islamabad 1.0, cara a cara, o casi cara a cara, porque en realidad nunca llegaron a hablar entre ellos. Así que Arabia Saudí ha estado implicada desde el principio en, digamos, el proceso de paz y el memorando de entendimiento. Entonces, ¿por qué iban a hacerlo saltar por los aires atacando Yemen de repente, así, sin más? Endo. ¿Tienes alguna teoría sobre eso o cómo lo interpretarías? No lo sé. Cuesta ver por qué tendría sentido. Quiero decir, cuando la gente mira el mapa de Oriente Medio, ve esa Arabia Saudí enorme y ese Yemen tan pequeño debajo. Pero, de nuevo, eso no significa nada. Es decir, para empezar, Arabia Saudí tiene, creo, unos 38 millones de habitantes. Yemen tiene más de 40. Así que, en realidad, Yemen tiene una población mayor. Pero además, en Arabia Saudí, alrededor del 40% son extranjeros. No son, bueno, son los que pueden marcharse si la situación se vuelve demasiado inestable. Así que, en realidad, los saudíes son unos 23 millones. Los grameníes tienen casi el doble de población. Y además, es una población muy joven. También han sido masacrados desde, ¿qué? 2015. Así que están, ya sabes, curtidos en combate. Están preparados. Y además, como decías, no tiene ningún sentido para Arabia Saudí, porque todas sus instalaciones energéticas, o muchas de ellas, están al alcance de los drones de Yemen. Y pueden bloquear el Mar Rojo. Quiero decir, si eres Arabia Saudí, puedes transitar por el estrecho de Hormuz o por el Mar Rojo. Pero si te ganas enemigos en ambos lados y te cierran esos dos corredores marítimos, puedes ver cómo destruyen tus campos energéticos y cómo se bloquean las arterias que necesitas para vender tu petróleo. Vamos, que nada de esto tiene mucho sentido. No entiendo por qué se están volcando por completo en esta guerra, pero no, es raro. Aunque sí, el conflicto está tomando una dimensión mucho más amplia. Ya no es solo entre Yemen y Arabia Saudí. Como decía, toda la región está ardiendo. Solo en las últimas 24 horas hemos visto ataques en Kuwait,
en Qatar, en Bahrein, en Jordania. Es decir, lo que estamos viendo son sistemas de misiles destruidos, radares, centros de mando y control de drones. Es bastante amplio lo que los iraníes están atacando ahora. Así que, ¿cómo ves tú esta evolución sobre el terreno? Porque si Estados Unidos decide que esto ya es demasiado y quiere volver a la vía diplomática, no me imagino por qué los iraníes aceptarían eso. Ellos saben lo que significa la diplomacia. Significa que los estadounidenses los van engañando poco a poco. Vuelven a construir misiles, se preparan para otro ataque. Da la impresión de que los halcones en Irán tenían razón. No va a haber paz. Toda esa diplomacia es solo una farsa, una manera de engañar a los iraníes para que Estados Unidos pueda reagruparse y atacar de nuevo desde una posición más ventajosa. Yo solo, ¿cómo ves que esta guerra pueda extenderse? Porque, perdona, hay muchas preguntas aquí, pero de nuevo, ves Arabia Saudí, ves Yemen. Como dije antes, ahora se están viendo combates de algunas milicias iraquíes en la frontera con Kuwait. He oído a gente como Marandi decir que al final de esta guerra, Kuwait podría de ser un país independiente. Desde Discovery. Sí, me pregunto, ¿cómo lo ves tú? A ver, no tenemos una bola de cristal. Hay demasiadas variables como para hacer predicciones claras. Pero sí vemos algunos movimientos o posibles direcciones que la región podría estar tomando a estas alturas. Bueno, lo que llama la atención, Glenn, es lo realistas que han sido los altos mandos iraníes. En los medios estadounidenses hay una vez más mucho discurso manipulador sobre supuestas divisiones en la cúpula. Eso es una tontería. Es algo que podemos volver a confirmar con nuestros amigos y fuentes iraníes. No hay tal división. Hay dos vectores. Uno es el de las negociaciones diplomáticas, el que está sobre la mesa, donde encontramos a Pezeshkian, Galiba, Farakshi y otros. Y por supuesto está el vector de la Guardia Revolucionaria, que incluye tanto a los antiguos comandantes más duros como a la nueva generación. El consenso entre ellos gira en torno a la figura de Mostafa Khamenei. Y eso lo hace aún más interesante porque él es el líder invisible. Y eso es extraordinario, porque está logrando atención y respeto en todo Irán, sin mostrarse. Y lo hace solo a través de algunos comunicados, mensajes internos y en los pocos foros donde hablamos. Todo es analógico, cara a cara. Cuando algo le llega, por ejemplo, sobre el memorando de entendimiento, pasan unos días o semanas hasta que realmente sabemos qué ha ocurrido. Tengo un ejemplo muy claro. Nos enteramos hace solo unos días de que en lo referente al memorando, desde el principio dijo no estoy de acuerdo, pero dejaré la decisión en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Son 13 miembros. 2 o 3 son, digamos, reformistas o más liberales o como se les quiera llamar. La mayoría son de línea dura. Así que básicamente Mostafa les dijo, mirad, si alcanzáis una mayoría clara, quizá estaba pensando en algo como 10-2, 11-3, algo así. De acuerdo, os doy luz verde para seguir adelante con el memorando de entendimiento. Pero esa no fue su decisión desde el principio. Desde el principio pensaba, como su padre, por cierto, que era imposible llegar a ningún tipo de acuerdo con Occidente. Y una vez más, el tiempo le ha dado la razón. Esto, por ejemplo, era algo que nadie sabía al principio. Lo supimos hace solo unos días. Así que él tiene el control total. Y las personas a las que tenemos acceso, las que nos pasan información a Larry y a mí, algunas de ellas tienen contacto directo con el círculo más cercano de Mostafa. Y nos dijeron que él controla absolutamente todo. Así que ya sabes, él es quien decide. Y algo muy importante, la era de Mostafa empezó el viernes. The Mustafa era started on Friday. Thursday was the burial of Ayatollah Khamenei. El jueves fue el entierro del Ayatollah Khamenei. Así que su mandato, digamos, completo, sin ni siquiera la sombra de su padre detrás, empezó realmente el viernes pasado. Y va a dejar su huella desde el primer momento. Además, tiene consenso.
Y ese consenso existe tanto en el ámbito diplomático y político como en el militar, dentro de la Guardia Revolucionaria. Lo que nos llega de personas con acceso a su círculo más cercano, aunque no podamos afirmarlo con total certeza, es que el liderazgo en Irán parece apostar a que Trump está tan acorralado que tarde o temprano se verá obligado a volver a la mesa de negociación. Pero Irán quiere fijar las condiciones para ese regreso a la mesa de diálogo. Estados Unidos va a tener que pagar un precio. Aún no sabemos qué tipo de precio será. Destrucción, la destrucción total de todas las bases estadounidenses en Asia Occidental. Quizá ese sea el precio. O incluso más dolor económico, porque esto podría coordinarse directamente con el liderazgo de Ansar Allah en Sanaa. Vale, bloquean el Bab el-Mandeb y bloquean Arabia Saudí, y ya está en cuanto al petróleo que llega a... De hecho, uno de los líderes de Ansar Allah dijo públicamente, creo que hace un par de días, ¿qué pasaría si hicieran eso? Pues que el petróleo se pondría a 150, 200, el cielo es el límite, literalmente. Y entonces vendría el colapso de la economía global. No hay ninguna duda de eso. Así que por ahora no quieren jugar esa carta, pero pueden hacerlo. Así que el plan estadounidense, que era dividir y dominar al eje de la resistencia, está consiguiendo justo lo contrario. Está uniendo aún más al eje de la resistencia. Mientras tanto, por cierto, Hezbollah sigue dándole una paliza al ejército israelí en el Líbano. Las milicias iraquíes ya están en otro nivel. Ahí lo tienes. Los estadounidenses están aislados, fuera del bloque. ¿Qué van a bloquear exactamente? Vamos a ver cómo funciona ese bloqueo 2.0. Y, por supuesto, en términos de desastre para la economía global, todavía peor, porque Irán ha dicho que nadie transita por el estrecho de Hormuz, si no es a través de su autoridad del Golfo Pérsico, en coordinación con la Marina de los Guardianes de la Revolución y dentro de sus aguas territoriales. En cualquier otro sitio, prohibido. ¿Cómo van a interferir los estadounidenses? No pueden. Yo supondría que si los estadounidenses se ven obligados a volver a la mesa de negociación, los iraníes insistirían en algún tipo de compromiso previo. Es decir, que los estadounidenses, por ejemplo, liberen todos los activos iraníes solo como precio de entrada para sentarse a hablar. Porque si no, esto no puede ir y venir así sin más. Y además, ellos son muy claros al respecto. Quiero decir, J.D. Vance comentó que, bueno, el memorando de entendimiento fue positivo. Abrimos el estrecho, volvió a fluir algo de petróleo hacia unos mercados que estaban secos. Así que son bastante francos en que no se trataba de buscar la paz. Lo que están haciendo es ganar tiempo. Así que, de nuevo, mi impresión sobre los iraníes es que no van a permitir que Estados Unidos controle la escalada, que decida cuándo empieza la guerra, cuándo hacemos una pausa, cuándo volvemos a entrar y con qué intensidad se libra el conflicto. Quiero decir, esto es un poco, los estadounidenses no pueden librar la guerra en cualquier condición, así que resulta muy extraño que los iraníes les concedan ese lujo de elegir cómo debe librarse la guerra, según lo que más les convenga a ellos. Pero claro, esto también debe de ser frustrante para los propios estadounidenses, porque ya sabes, una estrategia clave de las potencias marítimas, ya sea el Reino Unido o después Estados Unidos, siempre ha sido controlar las principales vías marítimas. Las principales vías marítimas, sí. Así que, cuando se trata de contener a Rusia, van a por el Mar Báltico, como hicieron ampliando la OTAN. Controlan el Mar Negro, bloqueándolo, y por eso, de nuevo, la OTAN instigó la guerra de Ucrania para sacar a los rusos de Crimea. Y el Ártico, por supuesto, para aislar a Rusia también allí. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció esas dos cadenas de islas para bloquear a los chinos. Y de repente, tener este corredor marítimo, el estrecho de Hormuz, bajo control de los iraníes. Bueno, ya sabes, a Estados Unidos los iraníes le importan más bien poco. La idea de que los iraníes pudieran derrotar a América les resulta muy humillante.
porque para ellos son los civilizados, la superpotencia. Y los iraníes, es fascinante ver que esto esté ocurriendo, quiero decir, desde Rusia hasta China, incluso en Irán, están bastante sorprendidos de cómo se ha desarrollado todo esto. Es realmente asombroso. Glenn, ¿te imaginas que una potencia de rango medio, sometida a sanciones durante 47 años, haya conseguido infligir una derrota estratégica a la mayor armada de la historia en poco más de 2 meses? ¿Quién podría haber imaginado algo así hace solo unos meses? Pues justo ahí es donde estamos ahora. Así que no es de extrañar que psicológicamente ellos simplemente no puedan, ni siquiera entiendan lo que ha pasado y cómo pudo pasar. Y ahora es prácticamente irreversible, porque el estrecho de Hormuz a partir de ahora es un punto de estrangulamiento iraní. Y lo que es peor, esto es una derrota del petrodólar. Esta también fue una guerra por controlar un punto estratégico del petróleo y por imponer el petrodólar. Porque si hubiera habido un cambio de régimen en Irán justo después, habrían vuelto al petrodólar. Así que perdieron en todos los frentes. Perdieron en el plano geopolítico, militar y geoeconómico. Es demasiado para ellos. No lo pueden soportar. El trauma es enorme, fuera de toda escala. No son capaces de afrontarlo. Y ni siquiera estoy hablando de Trump. Trump es solo un emisario menor, un buscavidas, casi un carterista. Estoy hablando de las élites estadounidenses. No es extrañar que estén catatónicas. No wonder they are catatonic. Sí, eso es lo que quería decir. Es una situación complicada, porque están en una posición en la que no pueden ganar militarmente, pero tampoco pueden aceptar una paz que se les impone. Es como una sentencia de muerte para el imperio estadounidense. Así que son tiempos bastante interesantes. Pero déjame hacerte una última pregunta sobre esta nueva obsesión en Washington con la idea de que los iraníes van a matar a Trump. No sé si eso es paranoia o si tiene algo de real, pero hay algo que sí se puede decir con certeza. Si fuera real, es a los propios estadounidenses han contribuido a normalizar. Me refiero a la forma en que van por ahí asesinando líderes extranjeros o secuestrando líderes extranjeros. Por ahora que ellos sugieran que, oh no, nuestros líderes son de algún modo intocables, que no se les puede hacer daño. Quiero decir, me parece un desarrollo terrible, realmente terrible, cuando los líderes políticos son atacados y asesinados. Pero así es como los estadounidenses midieron el éxito en Irán. Mira, estamos matando a todos sus líderes. Esto es un desarrollo muy peligroso. Pero claro, también puede pasar lo contrario, que ahora los iraníes lo vean igual y digan, bueno, ahora necesitamos venganza, mataremos a vuestros líderes políticos. Aunque de nuevo, no estoy seguro de que esto sea siquiera real. Pero eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo interpretas tú esta situación? Bueno, hay una lectura metafísica, espiritual, religiosa, y luego hay, diría yo, una lectura más cotidiana, más de la vida diaria. Los estadounidenses han normalizado los asesinatos políticos, los estadounidenses y los israelíes. Así que, como decías, es algo realmente peligroso y aterrador. De hecho, forma parte de ese sistema internacional sin reglas, sin ninguna regla, un desorden total. Digámoslo así, antes existía un orden internacional basado en normas que podíamos cambiar cuando queríamos. Ahora es un desorden absoluto, un caos, y eso incluye los asesinatos políticos. Y está completamente normalizado en todos los ámbitos, presentado por los grandes medios occidentales como si fuera algo totalmente normal. La mentalidad iraní, que está condicionada también por la comprensión espiritual y la teología chií, se basa en la idea de la venganza. He estado hablando de esto con gente en Irán estos últimos días y me dicen que ahora hay un consenso general en la sociedad iraní. Necesitamos venganza. Pero esto es una cuestión filosófica enorme. Podría llevar años, incluso siglos, pero está ahí. Algún día nos vengaremos de quienes nos hicieron daño. Y este personaje en concreto, viva unos años más o no,
mató a nuestros líderes y mató a nuestro líder supremo. Así que obviamente tiene que haber una respuesta. Una vez más, esto podría tardar una eternidad. So, once again, this could take forever. Or this could be, let's say, if O esto podría ser, digamos, si seguimos el camino de Hollywood y Netflix, y si entrenas a un comando en algún sitio. No, los iraníes no hacen ese tipo de cosas, pero eso va a estar en el fondo de su mente. Él sabe que hay una sentencia de muerte contra él. Así que esto va a convertirse, si ya está desorientado, Glenn, imagínate a partir de ahora. Y eso nos lleva a los accidentes. Tal vez un día le alcance un misil de una repentina enfermedad. ¿Quién sabe? Igual que el que cayó en Kiev y cierto belicista, de un día para otro, simplemente desapareció. Así que todo es posible. Pero los iraníes ven esto como una batalla a largo plazo y como una cuestión de justicia. Para que la justicia prevalezca, tiene que haber venganza. Y fuimos agraviados y ejerceremos nuestra venganza cuando decidamos hacerlo. Sí, justo iba a decir que de todos los países con los que Estados Unidos podría entrar en guerra, Irán probablemente sería el peor. Quiero decir, por muchas razones, como has mencionado. No solo es un país de 93 millones de habitantes que se ha preparado para esta guerra, sino que además tiene una costa enorme y una cadena montañosa. Está construido como una fortaleza. Y también, como acabas de señalar, está toda esa cultura del martirio chi, donde se celebra a quienes se sacrifican en la lucha. Todo eso, quiero decir, hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, algo que solemos pasar por alto, al menos en los medios occidentales, es que los iraníes ven esto como una amenaza existencial. Es decir, si pierden, acabarán como Siria, acabarán como Libia. Serán destruidos. Así que lo tienen todo que perder. Pero si logran ganar, básicamente pondrán a Irán en la cima de la región. Se librarán de las sanciones. Los países de la zona tendrían que reajustarse y adaptarse a Irán. Podría imponer su propia seguridad, su propio desarrollo económico, es decir, todo que perder o todo que ganar. Tienen un enorme incentivo. Por eso están dispuestos a soportar cualquier dolor con tal de hacer retroceder a los estadounidenses y mantener sus capacidades. Es que es tan absurdo que Estados Unidos haya ido siquiera a esta guerra. Y el hecho de que ahora el principal objetivo de los estadounidenses sea abrir el estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra, demuestra el desastre que ha sido todo esto. Y aún así, ya sabes, no puede haber una admisión de ello, sobre todo por parte de Trump. Quiero decir, sí, él es el hombre fuerte, pero vaya lío en el que se han metido. Y yo, no sé, no dejo de pensar en cuando empezaron a bombardear Irán al principio, como toda la narrativa mediática se centraba en que, bueno, estaban liberando a los iraníes, que sí, que podía haber muertes, pero al menos el régimen caería y las mujeres saldrían a las calles, libres, que la gente se lanzaría a derrocar a su gobierno, aplaudiendo y agitando banderas estadounidenses, lo que fuera. Qué absurdo era todo eso, y aún así, todos los medios repetían las mismas tonterías. Es que lo hacemos siempre. ¿Cuántas guerras eternas vamos a empezar? Y ahora vamos contra los iraníes, los rusos, los chinos. Esto es totalmente suicida. Es muy deprimente. Muy deprimente. Es muy deprimente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y una vez más, si no estudias la historia, repites los mismos errores una y otra vez. Tenemos una administración de oportunistas sin escrúpulos, gente ignorante, que nunca estudió la historia del imperio persa, por poner un ejemplo. Deberían saber que los persas rechazaron todo lo que se lanzó contra ellos y salieron más ricos, más fuertes y aún más cohesionados. Y eso es una característica de los grandes estados civilizados. Lo mismo ocurre con Rusia. Europa todavía no ha aprendido las lecciones de los últimos 300 años intentando someter a Rusia. Van a tener que aprenderlo otra vez en el siglo XXI. Es una historia que llevamos siguiendo de cerca desde hace años. Así que eso es todo. Y una vez más,
Es la civilización occidental la que sigue negándose a entender las lecciones de la historia. Y van a pagar un precio muy alto por ello. Ya lo están pagando. Y va a ser mucho peor. They are already paying a heavy price for it. It's going to be much worse. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo en este caluroso día de verano para hablar con nosotros durante una hora. Gracias, Glenn Deason. Thank you, Glenn. It was always a pleasure. Siempre ha sido un placer hablar contigo. Por supuesto. Un brindis. Y esperemos, como dicen nuestros amigos chinos, que lleguen tiempos más propicios. Pero parece que no están precisamente a la vuelta de la esquina, ¿verdad? They are not around the corner, are they?